Tenemos que la clasificación de los derechos fundamentales pues se van a basar principalmente en cuatro. Tenemos los derechos de primera generación, pues aquí va a abarcar toda la parte de las personas civiles y políticas. Se les va a dar pues prioridad a que éstas tuvieran una vida digna, tengan libertad, igualdad, derecho al debido proceso, en libertad de expresión a todas las opiniones que ellos tuvieran en su época. Estos surgieron pues con las revoluciones liberales contra el absolutismo y pues buscan principalmente proteger al individuo del derecho o del gobierno para que esto no les el vulneren estos derechos fundamentales y poder tener pues un vivir adecuado. Tenemos por segundo el derecho de segunda generación, pues esto aquí va a abarcar toda la parte económica, social y cultural del ser humano, pues le va a permitir tener derecho a una salud, a una educación, al trabajo, a una vivienda, que la persona pueda desenvolverse en todos estos roles de manera segura. Pues estos emergieron con la revolución industrial, pues ya que estos buscaban una mayor intervención del Estado para garantizar condiciones de vida digna, que todos los derechos que se hablaron en el segundo derecho de generación pues se les cumplan a toda cabalidad. Estos pues se caracterizaron porque son derechos prestacionales y positivos para el individuo. No se le puede vulnerar ninguno de esos derechos fundamentales, ya que el individuo es digno de portarlos. Tenemos también pues el tercer derecho, que es el derecho de tercera generación. Pues aquí va a abarcar todo lo colectivo y toda la solidaridad. Se va a permitir al individuo a que viva en un medio ambiente sano, en paz, en que esté constantemente desarrollo, que tenga un buen patrimonio cultural. Estos pues se van a agrupar colectiva, ya sean colectivamente o en grupos de personas que tengan unos intereses comunes o que sean intereses parecidos. Pues estos se van a caracterizar ya que son derechos de cooperación y de un nivel más global, pues estos van a trascender todas las fronteras nacionales. También tenemos por último el cuarto derecho fundamental, que es el derecho de última generación. Aquí se les va a dar pues a que el individuo tenga diversos derechos acorde a su nueva generación, como son el derecho al internet, a la protección de sus datos personales, a la bioética y pues que el individuo tenga esa capacidad de ver avances en la nueva generación, que son los avances tecnológicos. ¿De dónde salieron? Su origen está en la dignidad humana y en las luchas históricas contra el abuso del poder. Tiene raíces en documentos universales como lo son la Carta Magna de 1215, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano en 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en Colombia se consolidó en la adquisición de la fuerza en la Constitución de 1991. ¿Por qué son importantes? Ya que estos garantizan la dignidad humana, protegen la persona del abuso del Estado y de las otras particularidades. Son la base de la democracia y la convivencia pacífica y permiten exigir protección mediante mecanismos como la acción de tutela de estos mismos derechos. Historia de los derechos fundamentales en Colombia. Antes de 1991 existió la Constitución de 1886. Esta reconocía pocos derechos y era poco participativa. En la época de los 80 se dio una crisis, la cual se evidenció más violencia, narcotráfico y desigualdad, lo cual generó la necesidad de un cambio. En 1990 se dio la séptima papelera, el cual fue un movimiento ciudadano que dio impulso a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. En 1991 se dio la Asamblea Constituyente, conformada por 70 delegados de diferentes sectores. Fue presidida por el señor Gómez Hurtado, el señor Serpa y el señor Navarro Wolf. Constitución de 1991. Esta fue firmada el 4 de julio y está vigente desde el 7 de julio. Proclamó a Colombia como un Estado social de derecho, fortaleció la protección de los derechos fundamentales y creó la acción de tutela. Fechas importantes. El 4 de julio de 1991
fue oficialmente firmada la nueva Constitución por los miembros de la Asamblea Constitucional. Ese día es considerado como el día formal de la culminación del proceso constitucional. Aunque la Constitución fue firmada el 4 de julio, su vigencia comenzó el 7 de julio cuando se publicó oficialmente en la Gaceta Constitucional. El aniversario, que son importantes como el 20, el 25 o 30 años, se hacen actos conmemorativos, debates académicos y revisión de lo logrado y lo pendiente. Les voy a hablarles sobre la Constitución de 1991 en base a los derechos fundamentales. La Constitución de 1991 fue un cambio histórico en Colombia porque transformó la manera en que el Estado entiende su relación con las personas. Antes de ella, la relación con la Constitución de 1986 se había quedado corta frente a las necesidades de una sociedad que perdía más democracia, igualdad y respeto por la dignidad humana. Con la Carta desde el 91, Colombia se consolidó como un Estado social de derecho, lo que significa que el Estado no solo debe mantener orden, sino también garantizar condiciones básicas para que cada persona pueda vivir dignamente. Uno de los aportes más importantes de esta Constitución fue la consagración de los derechos fundamentales. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos desde su nacimiento y buscan proteger la dignidad, la libertad y la igualdad de cada persona. Entre ellos están el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación y a la participación política y al debido proceso. Lo esencial de estos derechos es que no dependen de que el Estado los otorgue, ya existen en cada persona y la función del Estado es protegerlos y garantizarlos. La Constitución del 91 también innovó en los mecanismos de protección. No solo se trataba de reconocer los derechos en el papel, sino de ofrecer herramientas reales para defenderlos. Por eso se creó la acción de tutela, un recurso rápido y sencillo al que pueda acudir cualquier persona cuando considere que un derecho fundamental está siendo vulnerado. Gracias a esto, por ejemplo, alguien que no recibe atención médica en una urgencia puede acudir a un juez y obtener una protección inmediata. Además, se fortaleció el papel de la Corte Constitucional que vigila que las leyes y actos del Estado no contradigan la Constitución ni vulneren los derechos de los ciudadanos. Otro punto clave fue el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia. La Constitución del 91 otorgó voz y derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes, permitiendo su participación en la vida política y el respeto a sus tradiciones y territorios. También se amplió la idea de los derechos. No solo se reconocieron los derechos individuales, sino también los derechos sociales, económicos y culturales, incluso los derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano. De esta manera, la Constitución entendió que la dignidad humana no solo se sostiene solo con la libertad individuales, sino también con las condiciones sociales que permitan a las personas desarrollarse plenamente. Los derechos fundamentales tienen varias características. Son universales porque permanecen a todas las personas sin importar su sexo, edad o nacionalidad. Son irrenunciables ya que nadie puede quitarlos ni uno mismo renunciar a ellos. Son imprescriptibles porque ninguno se pierde con el tiempo. Y son interdependientes, lo que significa que todos están relacionados entre sí y se necesitan unos a otros. Porque cuando el derecho a la vida requiere también derecho a la salud, la alimentación y la seguridad para poder cumplirse plenamente. La Constitución de 1991 marcó un antes y un después de la historia del país, al poner a la persona como el centro del Estado y hacer la dignidad humana el eje principal. Reconoció un amplio catálogo de derechos fundamentales, creó mecanismos eficaces para su defensa y abrió las puertas a una sociedad más incluyente y participativa. Conocer estos derechos es fundamental porque no son simples normas de un libro, sino herramientas que permiten exigir respeto, justicia y una dignidad para todos.
Los derechos fundamentales, ejemplos. Los derechos fundamentales son aquellos que toda persona posee por el simple hecho de existir y que en la Constitución de 1991 reconoció como el núcleo esencial de la dignidad humana. Una manera sencilla de entenderlos es a través de ejemplos concretos de cómo se viven en el día a día, porque no son algo abstracto, sino realidades que nos protegen en nuestra vida cotidiana. El primero y más importante es el derecho a la vida. Este derecho significa que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de su existencia y que el Estado debe garantizar la protección de la vida de otros. En Colombia, por ejemplo, esto refleja en que la pena de muerte está prohibida y que debe implementar medidas de seguridad y salud pública para proteger a los ciudadanos. Otro derecho muy importante es el derecho a la igualdad. Todas las personas, sin importar su raza, sexo, religión, orientación sexual o condición social, deben recibir el mismo trato y las mismas oportunidades. Un ejemplo claro es que una persona no pueda ser rechazada de un empleo por su color de piel o permanecer a una determinada comunidad. El derecho a la libertad de expresión es otro de los pilares. Gracias a él, cualquier persona puede manifestar sus ideas, opiniones o creencias sin ser perseguida por ello, siempre que lo hagan de manera respetuosa y sin afectar los derechos de los demás. Hoy lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando alguien opina en redes sociales o participa en una protesta pacífica para exigir cambios en la sociedad. El derecho a la educación también es fundamental. Garantiza que todos tengan acceso a la formación básica gratuita y calidad, lo que permite el desarrollo personal y social. Así un niño puede asistir a la escuela sin importar su origen o situación económica, y un joven puede aspirar a oportunidades que le permitan mejorar su futuro. No podemos dejar de mencionar el derecho a la salud, que protege el acceso a servicios médicos oportunos y adecuados. Un ejemplo común es cuando una persona necesita atención en una urgencia y el hospital está en la obligación de prestarla, sin exigir trámites o condiciones que retrasen el cuidado. Otro ejemplo importante es el derecho al debido proceso. Nadie puede ser condenado ni sancionado sin pruebas, sin defensa y sin juicio justo. Esto protege a cualquier ciudadano de abusos y arbitrariedades de las autoridades, garantizando que la justicia se aplique de manera imparcial. Finalmente, un ejemplo cada vez más relevante es el derecho a un ambiente sano. La Constitución reconoce que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y que el Estado debe velar por la protección del medio ambiente. Un caso concreto es cuando las comunidades se organizan para evitar que una empresa contamine los ríos o destruya los ecosistemas de su territorio. En conclusión, los derechos fundamentales se reflejan en muchos aspectos de la vida diaria. Cuando estudiamos, trabajamos, opinamos, recibimos atención médica o simplemente caminamos tranquilos por la calle. Son la base de nuestra convivencia y la garantía de que cada persona pueda desarrollarse plenamente. Por eso conocerlos y defenderlos es esencial para vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Principios de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no solo se enuncian en la Constitución, también tienen una serie de principios que explican cómo deben ser entendidos, aplicados y protegidos. Estos principios son como las reglas que aseguran que los derechos realmente se cumplan y no se conviertan en simplemente palabras escritas en un papel. El primero de ellos es la universalidad. Significa que los derechos fundamentales permanecen a todas las personas sin importar su edad, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Desde el momento del nacimiento, todo ser humano es titular de derechos. Por ejemplo, un recién nacido tiene derecho a la vida, a la salud, al igual que un adulto mayor. El segundo principio es la inalienabilidad. Esto quiere decir que los derechos fundamentales no se pueden vencer, transferir ni negociar. Nadie puede ceder su libertad o su dignidad a cambio de algo, porque forman parte esencial de la persona y no son objeto de transacción. Relacionando con este está la irrenunciabilidad. Aun si alguien quisiera, no puede renunciar a sus derechos. Por ejemplo, una persona no puede declarar que renuncia a su derecho a la educación, a la salud, porque el Estado sigue teniendo la obligación de garantizarlo. Otro principio es la imprescriptibilidad, que significa que los derechos fundamentales no se pierden con el paso del tiempo.
No importa si pasan años, una persona siempre puede reclamar su derecho a la identidad, a la nacionalidad o a la libertad. Estos derechos nunca caducan. También está la indivisibilidad e independencia. Ningún derecho fundamental es más importante que otro y todos se relacionan entre sí. Para disfrutar de uno es necesario que se respeten los demás. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede garantizarse sin el derecho a la salud, a la alimentación y a un ambiente sano. De la misma manera, la libertad de expresión se complementa con el derecho a la educación y a la información. Por último, los derechos fundamentales se caracterizan por su protección judicial inmediata. Esto significa que existen mecanismos eficaces como la acción de tutela para defender en casos de que estén siendo vulnerables o amenazados. No son derechos teóricos, sino que tienen herramientas prácticas para hacerse cumplir. Los derechos fundamentales garantizan que estos sean universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Además, aseguran que puedan protegerse en cualquier momento mediante mecanismos judiciales. Gracias a estos principios, los derechos fundamentales no son simples promesas, sino garantías reales que buscan proteger a todas las personas y poner la dignidad humana en el centro del Estado.